Clasificación de los tributos coloniales. Primero, los directos y personales, que se imponían sobre una persona determinada y no sobre una transacción, como lo eran el tributo de indios, la bula de cruzadas, las medias anatas seculares o eclesiásticas. Segundo, los impuestos indirectos que gravaban alguna industria determinada, como acontecía con el diezmo, que gravaba sobre la agricultura, los quintos reales que se aplicaban a la minería, o aquellos que gravaban la circulación de mercancías, tales como la alcabala, la armada de Barlovento y el papel sellado. Tercero, en este último grupo se encuentran los estancos o monopolios estatales. Impuestos directos. Los impuestos directos implicaban una relación de vasallaje, es decir, de sometimiento de los individuos a quienes afectaba con respecto al Estado y a la sociedad. De esta manera, el tributo indio fue la contribución directa por excelencia de la época colonial. Dicho tributo consistía en una cantidad fija que debía ser pagada por cada hombre adulto indígena sin consideración a su patrimonio u a otros ingresos. El tributo de indios se tasó periódicamente en dinero o en frutos y en un primer momento fue percibido por los encomenderos. El impuesto comenzó a declinar en la misma proporción en la que comenzó a aumentar el mestizaje en América. Un segundo impuesto directo lo constituyó la bula de cruzada. Su origen se remonta al siglo XI, cuando se autorizó a la corona española para recabar con carácter obligatorio una especie de limosna que tenía como fin financiar la lucha contra los moros, y como su nombre lo sugiere, financiar las cruzadas que tenían como fin recobrar la ciudad de Jerusalén. Hacia 1578, el Papa Gregorio XIII extendió este impuesto a las Indias Occidentales, aunque ya el origen del tributo había terminado, puesto que la lucha contra los moros había finalizado y había sido superado. La bula cruzada era pagada por la comunidad y a cada una de las ciudades importantes de los virreinatos se les asignaba una suma que debía aportar para este propósito. Medias anatas. En un principio, los beneficios de oficios eclesiásticos debían pagar a la Real Hacienda la mitad de sus ingresos durante el primer año, constituyendo lo que se denominó media anata eclesiástica. Más tarde, Felipe IV extendió este pago a los receptores de oficios y cargos de cualquier origen, lo que se conoce con el nombre de media anata secular. Mesada eclesiástica. Consistía en la obligación de aportar a la Real Hacienda un duodécimo de los beneficios obtenidos por el ejercicio de algún oficio eclesiástico. Dicho en otras palabras, los clérigos debían remunerar con el equivalente de un mes de ingresos a la Real Hacienda. Otros impuestos a los eclesiásticos consistían en que los bienes de los arzobispos y obispos al morir pasaban a la Real Audiencia. También se pueden mencionar las llamadas vacantes mayores, que consistían en que las rentas del oficio eclesiástico, entre el fallecimiento del titular y el nombramiento del sucesor, las percibía la Real Hacienda. Por último, se deben mencionar los llamados subsidios eclesiásticos. El clero, en principio, estaba exento de impuestos, pero para atender a ciertas urgencias del reino, establecieron subsidios o gravámenes esporádicos a los eclesiásticos. Subsistió con carácter permanente el que se conoció con el nombre de subsidio de galeras, que era un gravamen destinado a mantener la flota de galeones. Enajenación de oficios o cargos públicos. Los principales cargos u oficios eran rematados en pública subasta por aquellos que tenían las condiciones mínimas para desempeñarlos, y llegaron a consistir en un ingreso de consideración de la Real Audiencia. Donativos graciosos. Era esta una contribución extraordinaria y forzosa en su esencia, que en distintas épocas y con destino particular se decretó, haciéndola aparecer como un servicio gracioso y voluntario con que se acudía al alivio de las urgencias y necesidades del reino. Por primera vez se solicitó a las provincias americanas en 1575, cuando, después del combate de Lepanto, los turcos reconquistaron a Túnez y la Golete. El último donativo que se exigió a los habitantes del nuevo reino de Granada fue decretado por Carlos III en 1780 para atender los gastos de la guerra con Inglaterra. Tomó a su cargo la recaudación el regente visitador Gutiérrez de Piñeres, ya en vísperas de la Revolución de Independencia. Fue este uno de los últimos tributos que se recabó al inicio de la Revolución Comunera.